Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, lo explica casi todo. ¿Cómo ha cambiado la educación en España en los últimos 50 años? Y no desde la opinión, sino con los datos en la mano. Exacto. Tenemos sobre la mesa un análisis brutal de Enrique Roca para la Revista de Educación, que básicamente destripa los indicadores clave desde 1970 hasta hoy. Y el objetivo es muy potente. No se trata solo de ver números, sino de entender una narrativa de transformación. El artículo nos pregunta, ¿cómo es posible que un país que partía de un retraso educativo tan severo antes de los 70 haya conseguido no solo alcanzar la media europea, sino superarla en muchos aspectos? Sobre todo en educación superior, que es lo más llamativo. Es la crónica de una remontada, vamos, totalmente. Una remontada espectacular. Y para que esa crónica sea fácil de seguir, hemos acordado una regla. Vamos a redondear todos los porcentajes y las cifras. Nada de decimales a números enteros, para que la foto general sea nítida. Perfecto. Nos vamos a centrar en dos áreas que son como los dos actos de esta obra. Primero, cómo ha cambiado el nivel de formación de la población adulta, que es como la herencia del pasado, y luego qué resultados se están obteniendo hoy, la construcción del futuro. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque la primera foto que nos da el artículo es, sinceramente, de las que te dejan pensando. Para que nos hagamos una idea, pensemos en la generación de nuestros abuelos, los nacidos en 1950. 1 de cada 3, un 33%, no tenían ningún tipo de estudios, cero. Es que cuesta imaginarlo hoy en día. Y en el otro extremo, solo un 9% llegaba a la universidad o a estudios superiores. Cuesta muchísimo. Y es fundamental empezar por ahí, porque ese indicador, el nivel educativo de la población adulta, no es una simple foto del pasado. Claro. Es el sustrato sobre el que crece todo lo demás. Es un factor que condiciona, y mucho, el contexto en el que estudian los jóvenes de hoy. Como veremos, el nivel formativo de los padres es uno de los predictores más potentes del éxito de sus hijos. Es el capital cultural que hay en casa, claro. Y los datos del cambio son una locura. Damos un salto de solo 20 años a la generación nacida en 1970. Que ya se crió con una nueva ley bajo el brazo. Exacto. ¿Y qué pasó? Pues que el porcentaje de gente con estudios medios se triplicó, pasando de ese 10 a un 30%. Y con los superiores pasó casi lo mismo. Casi se triplicó también, hasta el 26%. Lo fascinante aquí es ver el impacto casi quirúrgico de una gran ley. Hablamos de la Ley General de Educación de 1970, la que introdujo la famosa EGB. La educación general básica, sí. Que por primera vez unificó el sistema para todos hasta los 14 años. Fue la primera gran palanca que democratizó de verdad el acceso a la educación más allá de lo básico. Rompió barreras. Vale, la mejora interna es evidente, pero me falta perspectiva. Para valorar una remontada primero hay que saber desde qué pozo se partía. ¿Cómo de mal estábamos en comparación con otros? Pues los tenemos, y son demoledores. El artículo nos da una cifra de 1997 que es como un puñetazo de realidad. A ver. En ese año se miró a la población que tenía entre 55 y 64 años, o sea, los que se educaron en pleno franquismo, solo el 11% de ellos tenía estudios de secundaria superior. Un 11%. Un 11%. Suena bajo, pero dame la comparativa para que duela de verdad. Pues en ese mismo momento, en Estados Unidos, la cifra no era del 11, era del 78%. 78. Y en Alemania, del 74%. La diferencia es un abismo. Eso es, en una sola cifra, la definición perfecta del retraso educativo histórico del que partía España. No estábamos en segunda división, estábamos jugando en regional. Totalmente. Es una barbaridad. Y desde ese punto tan bajo, con las leyes del 70 y luego la del 90, la LOCSE, se inicia una carrera que parece de Fórmula 1. Porque si miramos a la población joven de hoy, entre 25 y 34 años, ese mísero 11% se ha convertido en un impresionante 74%. La mejora es gigantesca, es innegable. Sin embargo, el análisis nos obliga a ser precisos. A no caer en la autocomplacencia. Exacto. A pesar de ese avance, si nos fijamos solo en ese indicador, la titulación en secundaria superior, España sigue todavía unos puntos por debajo de países como Italia o Portugal, y más lejos de Alemania o Francia. La remontada es increíble, pero la carrera no ha terminado. Un momento, ¿me estás diciendo que, después de esa carrera, todavía estamos por detrás de Italia y Portugal en el nivel de bachillerato y FP media? Eso sí que me sorprende.
Esa es la gran paradoja que revela el análisis, y es la clave de todo. Si conectamos los datos, vemos que el punto débil de España, comparativamente, está justo en ese nivel intermedio. A ver, explícame eso. El porcentaje de población adulta que solo tiene esa titulación, la secundaria superior, es del 23%. Bueno, ¿un 23? Puede no parecer poco, pero es que es la mitad que la media de la Unión Europea. Espera, que esto no me cuadra. Si el eslabón débil es el bachillerato y la FP, ¿cómo es posible que luego seamos líderes en titulados universitarios? Parece contradictorio, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué está pasando en ese salto? Exacto, has dado en el clavo, esa es la paradoja. Porque si miramos al siguiente escalón, la educación superior, la historia es completamente diferente. El 41% de la población adulta española tiene estudios superiores. Vale. Y esa cifra ya no está por debajo de nadie. Es igual a la media de la OCDE y superior a la de la Unión Europea. ¿Superamos a Alemania o a Italia en este punto? Ah, ya lo entiendo. Entonces el sistema educativo español es como un todo o nada. O la gente se queda con la obligatoria o da el salto masivo a la universidad. Pero ese escalón intermedio, el que te cualifica para muchos trabajos técnicos y te prepara para la universidad, es el que se queda extrañamente vacío en comparación con Europa. Lo has descrito perfectamente. El cuello de botella no está en la puerta de la universidad, sino mucho antes. La gran dificultad parece estar en conseguir que más jóvenes completen con éxito ese puente que es la secundaria postobligatoria. Justo ahí. Oye, y esto me lleva a una duda que me ha surgido leyendo el artículo. Menciona la enorme influencia que tiene, por ejemplo, el nivel de estudios de la madre en el éxito educativo de sus hijos. Sí, sobre todo para evitar el abandono escolar. Pero luego cuando lees otros análisis como los del informe PISA, siempre se habla del estatus socioeconómico y cultural como el gran predictor, y casi nunca se menciona explícitamente a los padres. Parece que se estuviera ignorando ese factor. ¿Por qué? Es una excelente pregunta, porque a primera vista parece una contradicción, como si un análisis ignorara lo que el otro destaca. Claro. Pero la realidad es que el concepto no se excluye, sino que se integra en algo más grande. Ese estatus socioeconómico y cultural, que los técnicos conocen por su acrónimo ISEC, es un índice compuesto. Ah, no es una sola cosa. No, es una coctelera de factores. ¿Y qué lleva esa coctelera? Pues lleva precisamente los ingredientes de los que hablamos. Los dos más importantes son el nivel educativo de los padres, especialmente el de la madre, y su tipo de ocupación laboral. Vale. Y a eso se le suman otros elementos como los recursos culturales en el hogar. Número de libros, acceso a Internet. Por lo tanto, no es que PISA ignore a los padres, sino que lo considera una pieza clave dentro de un concepto más amplio y potente. Entendido. Así que el nivel educativo de los padres es una pieza clave de un puzzle mucho más grande. Y si esa es la foto heredada, me da una curiosidad tremenda ver cuál es el punto de llegada. ¿Qué pasa con los jóvenes que están titulando ahora? Pues aquí es donde la historia de éxito se consolida. Empecemos por la educación superior, que es donde la remontada ha sido más contundente. A ver, la Unión Europea se marcó un objetivo para el año 2030, que al menos el 45% de la población joven, la de 25 a 34 años, tuviera estudios superiores. Pues bien, España ya ha superado con creces ese objetivo, 7 años antes. Impresionante. Pero vamos por partes. Empecemos por ese puente que decíamos que era el punto débil, el bachillerato. ¿Cómo ha evolucionado la gente que lo termina? La mejora es muy notable. La tasa de titulación en bachillerato ha pasado de ser de solo un 33% en 1991 a casi el 56% en 2022. Se ha avanzado mucho. Pero espera, estoy viendo un dato aquí en los gráficos que me explota la cabeza. La brecha de género. Es muy significativa. No es que sea grande, es que es gigantesca y no para de crecer. En 2022, la tasa de titulación de las mujeres fue del 64%, 15 puntos por encima de los hombres, que se quedaron en el 49%. Profundísimo. Desde luego. El éxito académico en las etapas preuniversitarias tiene hoy por hoy un claro rostro femenino. Y de ese puente saltamos a la joya de la corona, la educación superior. Ya adelantabas que habíamos superado el objetivo europeo. ¿Cuál es el dato actual? El dato de 2023 es que el 52% de los jóvenes españoles de entre 25 y 34 años ya tiene estudios superiores. ¿Más de la mitad? Más de la mitad. O sea que en la élite universitaria ahora mismo jugamos en la Champions League.
¿Cómo nos sitúa ese 52% en el mapa europeo? Nos sitúa en una posición de liderazgo. Ese 52% está muy por encima de la media de la Unión Europea, que es del 43%. Ahí sí que estamos bien. Estamos a la altura de países como Suecia o los Países Bajos y quedamos claramente por delante de las grandes potencias como Francia, Alemania o Italia. Es un logro, visto con perspectiva histórica desde aquel 11%, que es indiscutible. Vale, mucho título, mucho dato, pero ¿esto para qué sirve en el mundo real? Porque la gran pregunta siempre es la misma. ¿Tener más estudios se traduce en encontrar trabajo y en tener un mejor sueldo? El artículo lo conecta, sí. Y las cifras son, de nuevo, demoledoras. La relación es directa y brutal. Empecemos por el empleo. Venga. En 2023, la tasa de paro para los titulados superiores era del 9%. Para quienes solo tenían estudios primarios, era del 31%. La diferencia es un abismo. Es más del triple. Es la prueba del algodón de que estudiar, simple y llanamente, funciona. Protege contra el desempleo de una manera drástica. Drástica, sí. Y no solo afecta a tener o no tener trabajo, sino a los ingresos. El análisis utiliza un índice muy visual, donde 100 es el salario medio. Ah, buena idea. Pues bien, los hombres con estudios superiores alcanzan un índice de 136, un 36% por encima de la media. Las mujeres con la misma titulación llegan a 110. Interesante. O sea que en ambos casos, tener estudios superiores te dispara los ingresos por encima de la media. Pero también se ve una brecha salarial de género muy clara, incluso con el mismo nivel educativo. Exacto. La educación es el mayor impulsor de ingresos para ambos, pero no consigue por sí sola cerrar esa brecha salarial, que persiste con fuerza. Entonces, si tuviéramos que resumir esta odisea de 50 años, la historia de la educación en España es la de una transformación radical. Sin duda. Hemos pasado de estar en el furgón de cola de Europa a cumplir e incluso superar los estándares, sobre todo en el acceso a la universidad. El gran reto pendiente, la asignatura que aún colea, es fortalecer ese puente de la secundaria superior. Esa es la conclusión. Y el artículo cierra con una reflexión final del autor que me parece muy poderosa. Dice que una mayor y mejor educación es, por un lado, una riqueza individual que nadie te puede quitar. Es algo que te llevas puesto para siempre. Exacto. Pero, a la vez, es el capital humano que enriquece a toda la sociedad. Afirma que esa es la verdadera riqueza de las naciones en el siglo XXI. Es una conclusión muy potente, la verdad, y nos deja con un último rompecabezas. El análisis muestra que el sistema educativo español, en un aspecto, es bastante equitativo si lo comparamos con la media de la OCDE. Sí, hay pocas diferencias de rendimiento entre los centros educativos. Las grandes diferencias están dentro de cada centro. Así es. La diferencia entre el mejor y el peor alumno de una misma clase suele ser mucho mayor que la diferencia entre la nota media de un colegio bueno y uno malo. Pero, y aquí viene la paradoja final. El propio artículo revela al mismo tiempo unas disparidades enormes en otros indicadores clave entre las comunidades autónomas. Por ejemplo, en el abandono escolar temprano. ¿De cuánto hablamos? Pues el País Vasco no llega al 7%, mientras que en Ceuta se supera el 21%. La distancia es brutal. Claro, la reflexión que queda en el aire es: si las leyes educativas son las mismas para todos, si el marco es común, ¿qué factores sociales, económicos o culturales explican estas dos Españas educativas tan profundas dentro de un mismo país?